Buenas noches. Y el mundo mira sorprendido lo que sucede en Turquía y lo que ha sucedido en Francia. Episodios verdaderamente insólitos, trágicos, con un número importante de muertos. Tal vez podríamos intentar alguna explicación. El caso de Turquía tiene directa relación con las políticas del presidente Tayyip Recep Erdogan, líder de una república parlamentaria fundada luego de la Primera Guerra Mundial por Mustafa Kemal Atatürk, el padre de todos los turcos, como una república laica, cuyas fuerzas armadas son fuertemente defensoras de este laicismo. No obstante, el partido AKP, que dio en su momento al primer presidente fuertemente islamista, Abdullah Gül, el gran ideólogo del actual presidente Recep Tayyip Erdogan, ha pegado un giro al extremo de pretender una reforma constitucional que transforme el parlamentarismo en un presidencialismo. En este sentido, el actual presidente ha venido asumiendo poderes que están reñidos con una democracia liberal. Me refiero a que ha detenido periodistas, ha pretendido cerrar medios, se ha apropiado de medios y ha comenzado una campaña verdadera de persecución en contra de los opositores. No obstante ello, el presidente Erdogan de alguna manera también ha sido víctima de la doble moral internacional, porque cuando se levantó este grupo de militares, de los cuales hoy aproximadamente 2.893 están detenidos, ha habido un número que supera los 265 muertos entre leales e insurrectos y por supuesto civiles, los principales gobiernos del mundo, particularmente el de Estados Unidos, alegó que debía respetarse la legalidad de los gobiernos elegidos por el pueblo. Extraño discurso de un presidente en cuyo primer mandato y acompañado de su entonces secretaria de Estado, la actual candidata a la sucesión por el Partido Demócrata, Hillary Rodham, avalaron el golpe de Estado en contra de quien tal vez fue el primer y único presidente electo democráticamente en la historia de Egipto. Me refiero a Mohamed Morsi, de la Hermandad Musulmana. Pero claro, políticamente tal vez no sea conveniente que alguien de la Hermandad Musulmana llegue al poder por la vía del voto popular e inclusive legitimado por los principales poderes del mundo. El presidente Erdogan se había convertido en una mano de obra ideal tanto para Europa como para los Estados Unidos. En su momento, traficando armas y permitiendo a través de su porosa línea fronteriza con Siria el tráfico de personas y de militantes en contra del presidente Bashar al-Assad. Pero de repente los valores cambian y ya para las principales potencias del mundo las prioridades han cambiado. Ya no es Bashar al-Assad el principal enemigo, sino un grupo sunnita que surgió por oposición precisamente a la ocupación norteamericana en Irak y que luego se extendió a Siria, donde encontró un muy fértil campo de acción y de influencia. Me refiero al ISIS, que algunos autores llaman la teoría del nido del avispón, vale decir, todo el mal centrado en un solo grupo y entonces todos deberían atacar a ese solo grupo. En su momento, Erdogan miró para el costado mientras las armas fluían para este grupo que combatía en contra de Bashar al-Assad, hasta que Estados Unidos y Europa ajustaron algunas tuercas y obligaron a Erdogan a cooperar. Cooperó, pero también generando una matanza de kurdos en su propio territorio. Y aquí de nuevo la doble moral. Se condena desde muchas organizaciones y de muchos estados lo que está sucediendo en Homs y Alepo en Siria, y debe ser condenado. La matanza, los genocidios a los que estamos asistiendo deben ser denunciados. Pero cuidado, porque en pleno territorio turco, el gobierno democrático cuya legitimidad fue sostenida desde Rusia hasta Estados Unidos, pasando por la Unión Europea, o lo que queda de ella, y por Gran Bretaña, tiene ciudades absolutamente desgarradas por bombardeos y por persecuciones militares. Pero concretamente respecto de la tentativa fracasada de golpe, ¿quién es quién? ¿Lo vemos? Primer ministro turco Binali Yildirim, absolutamente leal al presidente Tayyip Erdogan, a quien acompaña desde que era alcalde de Estambul en la década de 1990. Ejerció de ministro en varios gobiernos del partido AKP. Actual jefe del Estado Mayor, Hulusi Akar,
nombrado en el año 2015. Tal vez su mayor mérito ha sido su perfil bajo, en un año como el 2016, donde se preveía una verdadera purga en las Fuerzas Armadas. El clérigo Fethullah Gülen, quien vive en un exilio autoimpuesto desde 1997, ejerce una gran influencia porque dirige una comunidad islámica muy grande, que se extiende desde los años 80, donde tiene muchos afiliados en empresas, burócratas, que cuenta una vasta estructura de medios de comunicación y escuelas. Estuvo aliado con Erdogan hasta que en el año 2013 denunció los episodios de corrupción de su gobierno, donde comenzó a sufrir una persecución que lo obligaron a irse del país. Kemal Kılıçdaroğlu, líder del Partido Republicano del Pueblo, fundado por Mustafa Kemal Atatürk, siempre ha denunciado el cada vez más omnímodo poder que iba atesorando el presidente Erdogan. Es el principal líder de la oposición desde el año 2010. Es una oposición laica contraria, entre otras cosas, a la islamización rampante en las escuelas. Abdullah Gül, expresidente, ex canciller, estrecho colaborador de Necmettin Erbakan, el presidente islamista del Partido de Justicia y el Desarrollo, AKP, actualmente en el gobierno. Fue uno de los que permitió al actual presidente llegar a la jefatura del Estado a través de una cuestionada reforma constitucional que además terminó limitando el poder de los militares sobre los civiles. Si el presidente Erdogan cree que todo se puede sintetizar y simplificar, es decir, que fue el clérigo Gülen el que a través de su red de influencias en la justicia, en las Fuerzas Armadas, en los partidos políticos, generó este golpe, esta tentativa de golpe, está completamente equivocado. Si el presidente cree que haber triunfado, aún al costo de los 265 muertos y de los más de 2.800 detenidos, que son la punta de un iceberg, que evidencian un profundo descontento en las Fuerzas Armadas, le da carta blanca para seguir persiguiendo al periodismo, a la oposición y fortalecerse, se habrá equivocado y se habrá equivocado profundamente. El presidente Erdogan debe entender que las Fuerzas Armadas no han reaccionado en contra de él por influjo de ningún clérigo, sino que precisamente lo que aquí ha estado en juego es, equivocadamente por los medios, sin lugar a dudas, la defensa de una forma laica y republicana de la cual el presidente Erdogan se ha venido alejando paulatinamente. En definitiva, queremos no ser alarmistas si decimos que esta tentativa que ha sido aplastada, conociendo la historia de Turquía, abre las puertas para una nueva, tal vez en un futuro no muy lejano, salvo que el presidente Erdogan empiece a comprender que sus tiempos han comenzado a agotarse. ¿O será que tal vez ese mundo que diagramaron Sykes y Picot durante la Primera Guerra Mundial con lápiz y papel, dicen que jugando al golf, y que generaron el desguace del Imperio Otomano y la aparición de estados absolutamente reñidos con las etnias, los clanes, las tribus que existían, inventando países que hoy son estados fallidos, pueda llegar a contagiar también a Turquía? ¿O será que también Turquía forma parte de un engranaje de desestabilización e inestabilidad en toda esa región? Cuidado Europa, porque el ISIS, que ha venido perdiendo territorio gracias a las armas que entraron en su momento por el territorio turco, hoy ha generado una red de lobos solitarios que hacen que ningún país de los que colaboraron en su momento con el ataque en su contra pueda sentirse seguro. Francia puede dar mucha fe de esto, donde un tunecino sin historia de militancia radical islamista generó una tragedia en la ciudad de Niza. Abran todos los ojos, no se trata solamente de una equivocada política exterior, se trata de la tolerancia también occidental a poderes que van mucho más allá en este tan complejo ajedrez internacional. Para el Ateneo de Estudios Internacionales, Pablo Hueve.